¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a todas y a todos. Hoy nuevamente aquí en nuestros diálogos progresistas. Hoy en los diálogos por el municipio con un invitado muy especial, un amigo de muchos años, un activista político, sobre todo de izquierda, Alberto Ventura Mendoza. Mendoza. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, Ernesto. Muchas gracias. Y para servirte. Muchísimas gracias, Beto, por invitarnos aquí a tu casa, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu familia. Muchas gracias. Pues aquí estamos a lo que se ofrezca. Muy bien, Beto. Beto, ¿cuántos años ya de militancia? No, pues te decía pues que a partir de un movimiento que se desarrolló en los años de 1973 en la fábrica de Industrias de Jotlán, por un cambio de sindicato o de central obrera, y a pesar de la intervención del ejército en aquel tiempo, al desarrollar un paro laboral, empezó todo. Ya que a nosotros en el departamento de Telar nos tocó parar las primeras máquinas y ya de ahí se vino todo el paro de la planta. Estuvimos 3 meses en paro y finalmente logramos de salirnos de la CROC y que le dieran el reconocimiento a un sindicato nacional textil de la CTM. ¿Qué edad tenías ahí, Beto? Yo ahí tenía, en el paro tenía 23 años y luego ya cuando se hace el reconocimiento en 1974, entra un comité provisional y para 1975, cuando ya se desarrolla las elecciones estatutarias del Sindicato Nacional Textil, era un sindicato, aun cuando era la CTM, era un sindicato progresista, vamos a ponerle así, y pues participamos en las elecciones que correspondían a ese año 1975 y por abrumadora mayoría ganamos. Ganamos el comité local de la sección 8 y a partir de 1976 perduré hasta el 31 de diciembre de 1985. Tuve prácticamente 6 años de dirigente sindical. ¿De dirigente sindical? Sí. ¿En qué planta? En Industrias Ocotlán. Industrias Ocotlán. Beto, un poquito antes, para entrar en materia, que eso que nos acabas de decir es muy, muy interesante para todos nosotros y para Ocotlán mismo, para la historia y desarrollo de Ocotlán. Pero antes, Beto, me gustaría saber tus primeros años, tu familia, de dónde provienes, tus padres, ¿dónde te desarrollas los primeros años de tu vida? Bueno, yo aquí nací y me crié aquí en la colonia Marcos Castellanos. En aquel tiempo no tenía ese nombre, todo el mundo la conocían como Cantarranas. Y ese es el sobrenombre que ha tenido. Y pues fui huérfano de padre. Afortunadamente pues tuve un padre de crianza que me trató muy bien, pero vivimos muy pobremente, ¿no? Vivíamos muy pobremente, puesto que mi mamá era la como 6ª, 7ª mujer que tenía mi papá de crianza, sí, y muy joven entré a Industrias Jotlán, en enero de 1966, acababa yo de cumplir los 16 años, cuando entré a la empresa Industrias Ocotlán. Y duré hasta la fecha que terminé mi periodo sindical, el 31 de diciembre de 1985, prácticamente fueron 19 años, 16 años por ahí, ¿sabes? Son 66 para el 81, ¿cuánto? Ajá. Son 25 años, no, 16 años. 16 años. 16 años, así es, Ernesto. 16 años en Industrias Ocotlán. 6 años duré ahí. ¿Y te retiras ahí en No, Industrias? me retiraron. ¿Te retiraron? Nuestros patrones eran los ABA. Ajá.
terminé mi periodo y inmediatamente me liquidaron. Me liquidaron y me dieron. Hijo, hermano, ¿de cuántos hermanos? No, o sea, de aventura fui el único, puesto que, como te digo, a mi padre murió a los 19 años. Okay. Lo asesinaron y yo quedé huérfano a los 9 meses. Muy bien. Y como que yo recuerde, ya cuando tuve conciencia, ya tenía yo a mi padre de crianza. Ah, muy bien. Sí, entonces, terminas en Celanese por temas, Industria Zocotlán, por temas de que te despiden. Sí. Cuéntanos, en ese tiempo en que estuviste, que ganaste esa lucha sindical, todo ese proceso hasta que terminas, ¿cuáles fueron tus principales retos? No, pues el asunto es que todos los sindicatos en aquel tiempo eran muy corruptos, ¿no? Eran cooptados pues, por los empresarios y entonces nosotros vivimos pues experiencias muy amargas como obreros desde 1966 que te digo que entré. Ajá. Hasta ese periodo de lucha, pues las condiciones generales de trabajo eran muy en malas condiciones desarrollábamos nuestras actividades, no teníamos muchas prestaciones, no conocíamos nuestro contrato, no nos pagaban el salario correspondiente, pero de cualquier manera sacaba uno pues la chiva, o sea, no era igual estar de obrero que trabajar como jornalero por fuera. Sin embargo, como te digo, las condiciones de trabajo y los horarios, por decir algo, eran 12 horas regularmente, con un salario mínimo industrial, no salario mínimo normal, sino industrial. Por ejemplo, yo entré ganando 17.50 pesos y vivía uno apenas, pero sí, entonces, cansaba. Al ver todas estas circunstancias, pues ya cuando yo llegué al sindicato, que yo nunca había sido político, yo jugué fútbol. Aquí en Ocotlán fui participante del primer equipo de tercera división, 1972-73. Entonces yo me dedicaba a mi trabajo y al deporte, ¿no? Me cuidaba mucho, no tomaba mucho y pues ya jugué, pues como te digo, en la tercera división. Entonces mi deseo de superación en el deporte, pues me servía para evitar pues, los vicios. Y como te digo, fue ya en la cuestión obrera, fue una cosa difícil porque yo del trabajo a entrenar fútbol y de pronto se me presenta esa responsabilidad de ser líder en aquel tiempo de más de 2.500 trabajadores sindicalizados y suplentes, pues fue un gran reto. Y yo me eché la responsabilidad de prepararme, de cumplir con mis responsabilidades y todos los que quedamos en el comité hablamos cuál iba a ser la forma en que íbamos a desarrollar nuestras actividades como representante sindical, ¿no? Honestidad ante nada, buen trato a los trabajadores, diálogo con la empresa, hacerles reconocimiento cuáles eran sus obligaciones como patrones y nosotros de igual manera cuáles eran nuestros derechos, pero también obligaciones como trabajadores. Pero no aguantaron el ritmo. Por decirte algo, inmediatamente logramos que la empresa instalara un comedor muy grande, ¿no? De gran extensión. Ya no comíamos en las máquinas, ya teníamos donde ir a tomar nuestros alimentos. Logramos que Fidel Velázquez, dirigente de la CTM, nos consiguiera unos créditos del Infonavit. Son 180 casas que logramos, lo que ahora es parte del Infonavit 1. ¿Sí? Inicialmente fueron 120 casas y después fueron 60 y empezamos de la misma manera a que la empresa cumpliera sus obligaciones y en febrero de 1976, pues como nosotros no conocíamos el contrato,
pero sí sabíamos cómo se desarrollaban las actividades. Logramos que muchas de nuestras solicitudes, nuestras peticiones al contrato colectivo. No, era un contrato colectivo de carácter nacional, Okay. Que era una industria nacional. Pero fíjate que todas nuestras propuestas fueron aceptadas por el sindicato nacional, que era el titular del contrato. Nosotros, como sección, como comité local, éramos nada más administradores y duramos 22 días en huelga. 22 días en huelga, empezaron una huelga. Yo entré, como te digo, el 1 de enero de 1976 y para el 12 de febrero iniciamos la huelga y logramos buenas prestaciones para los trabajadores, que se reconocieran varias especialidades y categorías que no existían, y de ahí empezó nuestra lucha. Había un gerente, don Pablo Saltó, que él entendió el cambio que se venía. Y él empezó de manera conjunta con nosotros a hacer un cambio más radical, prácticamente, de reconocerle simplemente los derechos de los trabajadores. Okay. Pero los sábados no estuvieron de acuerdo con él, lo despidieron, y fue cuando hubo una confrontación ya más fuerte. Finalmente, pues, logramos muchas prestaciones. Está la mutualidad, que logramos por allá por febrero de 1981, octubre de 1981, logramos que hubiera una prestación a nivel nacional, de lo que se denominó la mutualidad. El Seguro Social les daba la pensión correspondiente, pero con la mutualidad, a los que tenían salarios muy bajos, se les incrementaba y empezaron a ganar una pensión conjunta, la de mutualidad y la del Seguro Social. Así que todos esos trabajadores quedaron muy bien protegidos, y más prestaciones que a través del tiempo, y pues supuesto que los patrones no estaban conformes conmigo, me catalogaban de comunista, me catalogaban de extremista, fui objeto de hostigamiento y persecución de la Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Okay. Siempre me trajeron, pues, arrastrando la cobija, amenazas, hostigamiento en general, sí. Hostigamiento. Sí, sin embargo, no claudicamos, y ya al salir del sindicato en 1900, prácticamente ya terminé el 31 de diciembre del 81, en el 82, el Partido Socialista Unificado de México me invita a ser candidato a presidente municipal por este partido, y acepté. Aquí en Ocotlán. Aquí en Ocotlán. Y ya desde con el PSUM empecé a participar políticamente. Sí, ya empecé a participar. En aquel tiempo saqué 900 votos y ganó la presidencia municipal por primera ocasión un panista, Jesús Cervantes. Fue el primer presidente panista que hubo aquí en Ocotlán. Okay. Y él sacó como 3,000 y feria. El del PRI sacó como 1,000 y feria. En aquel tiempo no había de proporcional, ¿no? Ajá. Simplemente que ganaba, se llevaba todo. No había los plurinominales o electos de manera proporcional al voto. Ahí empezó ya. Ese es el brinco de la parte sindical a lo político. A lo político. Sí, así es. El partido te busca, tú tienes contacto con líderes políticos. ¿Cómo es tu transición? No, pues el asunto es que a mí ya me conocían. O sea, yo participaba en muchos eventos políticos, sindicales, y de manera ya como partido con el Socialista Unificado de México. Y entonces ya al participar con ellos, pues en aquel tiempo no había como ahora, que todo el mundo quiere ser candidato, porque todavía a mí me tocó participar con el logotipo de la hoz y el martillo, ¿no? Que era el logotipo del partido
anterior del Partido Comunista. Sí. Sin embargo, yo participé ante la ausencia de candidatos, y yo muy valiente, participé y ya desde ahí empecé de manera permanente a desarrollar mi actividad política. Por ejemplo, te puedo decir que fuimos con el PSUM, fuimos parte de los partidos políticos que se unificaron para crear el PRD. Sí, es correcto. Sí, fuimos pues también... La corriente democrática. No, el Frente Democrático Nacional era. Exacto. Sí, nos integramos a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y ahí ya empezamos más a fondo a participar, pues ya con el PRD también. ¿Sí? ¿Quiénes eran, Beto, tus referentes políticos? ¿Hacías lecturas? ¿Cómo te empiezas a preparar políticamente? No, pues el asunto es de que siempre había pues la idea de la formación política, ¿no? Capacitarse y meterse pues a la lectura. Siempre se ha denominado la construcción de nuevos cuadros y entonces como a mí me gustaba pues leer mucho y prepararme, leí mucho, ¿no? Tenía cientos de libros, y entonces me empecé a forjar un criterio de las cosas y como a mí me trataron cuando fui líder sindical, no me quedaba duda pues que el PRI gobierno era un gobierno represor y contrario a los intereses de los obreros, que era donde yo me manejaba. Yo, como te digo, viví persecución y hostigamiento. Finalmente, por allá en el 82, precisamente cuando las elecciones, fui secuestrado, pues, por instrucciones de Saba. Así que yo decía mi referente, bueno, hubo dirigentes como Valentín Campa, ¿no? Como... ¿cómo se llama? Verdugo, no me acuerdo ahorita, pero era Verdugo, fue presidente del Partido Comunista. Entonces, yo escuchaba a todos ellos, pero yo tenía un criterio muy diferente, ¿no? Una cosa eran ellos y otra cosa era yo. Así que yo nunca me dejé llevar por sentimentalismo ni fanatismo, ¿eh? Yo tenía mi criterio y me forjaba yo de manera muy particular, escuchando y viendo a cada uno de aquellos liderazgos que yo sí le reconocía pues su entrega y su lucha, puesto que muchos de ellos fueron perseguidos, secuestrados, asesinados, encarcelados. Y ese era el referente que sí tenía de ellos, ¿no? De que siempre fueron perseguidos por el gobierno. Así es. Aquella llamada guerra sucia, Beto, de esos años, ¿te tocó vivirla? ¿Cómo se vivió aquí en Ocotlán? ¿Cómo la viviste tú en lo particular? No, pues es que nosotros éramos vigilados día y noche. O sea, querían saber cuáles eran decían ellos, mis asesores o agitadores profesionales, ¿no? No. Sí. Yo les decía, pues es una lucha de obreros y ahí aprendimos, no había asesor ni mucho menos. Teníamos relaciones y contactos con muchos personajes, como te digo, siempre me gustó reconocerlos pues y platicar con todo el mundo. Te voy a decir que fui parte del Frente Nacional de Acción Popular, una organización que creó Rafael Galván, que iniciamos por allá en 1976-77. Yo estuve cuando la construcción o constitución de este Frente Nacional de Acción Popular, y luego se crearon los Frentes Locales de Acción Popular, REPLAP, en cada estado se creó eso, y Rafael Galván fue un líder electricista que quiso desarrollar un movimiento de huelga, pero fueron tomadas por el gobierno todas las oficinas, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. A él lo metieron preso, lo despidieron, y pues toda su gente fue despedida a la Comisión Federal de Electricidad. No, por decirte, un movimiento muy importante aquí en México, en donde yo ahí estuve también participando. Muy bien. Beto, ¿por qué consideras tú esto que nos platicas de este empuje de estos obreros que luchaban por sus derechos? Hoy ya no se ve un sindicato combativo. Hoy
los obreros están prácticamente pues desdibujados. Parece que no hay conciencia colectiva, ni conciencia laboral, ni de ningún tipo. Hoy no tenemos eso. Se han perdido esas luchas, se han perdido digamos, esos triunfos que se ganaron en su momento para los trabajadores. Se han perdido. ¿Por qué crees que hoy estén en esas condiciones los sindicatos o los trabajadores? Precisamente porque fueron cooptados, pues. Mira, yo te estoy diciendo, cuando quitaron a Juventud varios del sindicato de maestros y entró el Baester Gordillo, ¿sí? Se Ajá. decían luchadores, obreros y quién sabe cuánto, Francisco Hernández Juárez, allá con los telefonistas. Entonces surgió una nueva clase obrera que supuestamente era progresista, supuestamente de izquierda. Pero ¿qué pasó? Pues ahí está todavía Francisco Hernández Juárez o este líder ferrocarrilero que tiene ahorita, ¿no? Sí. Que simplemente son traidores a los trabajadores y líderes eternos. ¿Y qué pasó? Pues fueron cooptados por las empresas. Entonces, nosotros aquí en el Sindicato de Industrias, y quedó la escuela, desarrollábamos estudios de formación sindical, política sindical, ¿verdad? Y resulta pues que este sindicato, el de la sección 8, aun cuando salimos nosotros, quedó mucha escuela y todos sus dirigentes de cualquier manera pues adoptaban una actitud en defensa de los trabajadores. Y por otra parte, por otros lados, vamos a decir, con los mineros de Cananea, que nosotros los tuvimos aquí en Ocotlán, les dimos el apoyo solidario, económico y en especie. Y pues, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿No? Muchos fueron asesinados, fueron desaparecidos, encarcelados. Y entonces la represión y la cooptación o la compra de estos líderes que traicionaron a los trabajadores, pues ha llevado a que los obreros ya no tengan esperanza ni fe. Todos los sindicatos ya en la actualidad ya son sindicatos blancos, ¿no? Que no defienden a los trabajadores. Se jacta el gobierno actual, ¿verdad? Incluso con los anteriores, de no haber huelga, ¿sí? Pues si había huelga los reprimían, como es el caso de la siderúrgica, de los propios mineros de Cananea, los siderúrgicos y la Luz y Fuerza del Centro, que fueron pues muy golpeados. Eran sindicatos que luchaban por el interés de los obreros y los corrieron. Calderón corrió a cerca de 42,000 electricistas de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, así era el nombre. Entonces, por una parte la represión, la persecución de los líderes, y la otra la cooptación o la compra de los líderes. De voluntades. Es lo que ha pasado, y ya todo el mundo se enfoca más en lo político electoral. No hay escuelas de formación sindical ya, no hay centrales obreras que protejan a los obreros. Se siguen manteniendo las cuotas y la mayor parte de los contratos colectivos de trabajo son contratos pues que protegen a los patrones. Así están las cosas, ¿no? Son sindicatos nada más de papel, puesto que incluso muchos trabajadores no saben que están sindicalizados. Aquí, por ejemplo, tenemos al sindicato de Rubén Pérez Nandino, o de lo que fue la CRO con Vaca, que tienen todavía esos contratos de protección, que así se denominan, y eso ha venido a destruir todo un trabajo obrero, y yo no le veo salida, porque los trabajadores no se prestan ya para luchar fácil la respuesta del por qué. Simplemente porque todo aquel que exige su derecho lo corren, lo despiden. No tiene ninguna
No tienen ninguna protección. Sí, no tienen ninguna protección, y con las reformas laborales que han hecho, por ejemplo, antes una demanda laboral duraba muchos años, 20 años, 15 años, Sí. pero si la ganaba de casualidad un trabajador, le pagaban salarios caídos por todo el tiempo que duró la demanda, y ahora ya no. Correcto. Ahora ya nada más te pagan de salarios caídos los de un año, dura la demanda 4, 5, 6 años, y nada más te pagan salarios caídos de un año. Sí. Siempre todo ha sido un perjuicio al trabajador. Entonces, todos los trabajadores ya ahora tienen mucho temor y poco interés en organizarse de manera sindical. Sindical y colectiva. Muy bien, Beto. Oye, en este punto, ¿se debe replantear o ha fallado la izquierda? ¿Le ha faltado más trabajo ahí? ¿O tú cómo lo ves actualmente? No, ya lo expresaba, ¿no? Ya hay más que nada un interés político electoral, ganar un puesto de elección, que estar interesados en los problemas de la gente, de los obreros, de los campesinos, de los jornaleros. En el caso de San Quintín, porque fueron miles de jornaleros los que se levantaron a exigir un derecho, y un poquito se les apoyó por parte del gobierno, pero está ahorita todo tan crítico, pues, de que la gente no pone interés porque finalmente tienen temor. Es parte del tema. ¿Y es parte del trabajo de la izquierda? Pues es una obligación. Okay. Es una obligación, pero como te digo, ni siquiera se toman en cuenta. Como ciudadanos, difícilmente, como militantes de un partido, difícilmente te toman en cuenta, mucho menos van a preocuparse por la lucha de los obreros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay una lucha de un grupo de trabajadores o de obreros que mejor prefieren desaparecer las empresas. Pues ahí están, pues, los metalúrgicos, ¿sí? Ahí están los mineros de Cananea, prefirieron cerrar la mina años. Afortunadamente, pues, este gobierno progresista, que es Morena, logró recuperar la empresa para los trabajadores. Sí. Ahora, ¿qué están planteando ellos? Es si regresar a trabajar, cerrarla, y ya que quede todo ahí, porque las condiciones ya ahora son diferentes. Pero los partidos políticos, nadie, no menos el PRI o el PAN o Movimiento Ciudadano, si Morena no lo hace, mucho menos los partidos de derecha, ¿no? Porque yo los considero partidos de derecha. Ellos no se preocupan por obreros, campesinos, ciudadanos, no. Son egoístas. No es que sean egoístas, ellos ven sus intereses particulares, ¿sí? Y ellos no se van a meter en problemas con los empresarios, ¿verdad? Cuando simplemente es que cumplan estos con sus obligaciones, así como un trabajador tiene, pues, derechos, también tiene sus obligaciones, entonces tienen que trabajar de manera conjunta, pero no es así. Ahí tenemos a Salinas Pliego, como tienen a todos los trabajadores. Sí. Que chequen las condiciones generales de trabajo para que vean cómo están, y hacen algo los partidos políticos, el PRI o el PAN, por organizar a los trabajadores. Son trabajadores, prestadores de servicios, pero finalmente son trabajadores. Se les pagan sus prestaciones conforme a la ley. No es cierto. No pasa eso. Los partidos participan. Por ejemplo, en este momento Morena debería de organizar a todos esos trabajadores por conducto de la Secretaría de Trabajo, primeramente para ver las condiciones generales de trabajo, en qué condiciones de seguridad y higiene trabajan, cuáles son sus salarios, sus prestaciones, cumple la empresa. Pero, como te digo, entonces cuando no hay quien proteja o apoya a los trabajadores, esos pierden también el interés, el líder. Se van a quitarles nada más las cotas sindicales, o van simplemente con los contratos de protección que hacen. Por ejemplo, te voy a decir cómo son los contratos de protección. Ellos consiguen media hora de lonche. Si no se da el lonche, pago extra. Uniformes para el trabajo.
apoyo para el deporte. Y todo eso, todo ese dinero que le quitan a la empresa, los líderes charros, ¿verdad? O traidores a los trabajadores, se quedan con ese dinero. Entonces al trabajador le quitan la cuota sindical, pues, supuestamente porque los protegen y no sucede. Entonces la gente dice, prefiero solo que mal acompañado. Sí. No hay honradez, no hay honestidad en estos mucha corrupción. Y como te digo, más que nada, pues siempre el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano Nuevo, siempre estuvieron pues con los patrones. Sí, de hecho, cuando inicia la época neoliberal, era apenas hace unas fechas antes de que entrara este nuevo gobierno, era muy claro culpar de todos los problemas económicos y de la industria al obrero, que fue lo que pasó mucho lo recuerdo yo con Celanese, cuando llegó Salinas. Precisamente eran criticados ellos porque la baja productividad, etcétera, etcétera. Hoy vemos que el tema es diferente. Al tiempo, pues le da la razón a los trabajadores, pero le quitaron una planta productiva en donde no les importó nada el trabajador, el garantizar los empleos ni a la región. Simplemente favorecieron un tema estratégico 100% comercial. Y de esta planta de Celanese se hicieron miles de plantas en todo el mundo. A partir del trabajo, del desarrollo productivo de los trabajadores. Sí, pero aquí la responsabilidad recae en el gobierno federal, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos permitieron el contrabando de productos, especialmente chinos. Sí. ¿Sí? Entonces, un metro de tela elaborado en Industrias Ocotlán, de muy alta calidad, costaba, por decir algo, 10 pesos el metro, mientras que los chinos daban a un peso, 1.50 el metro. Sí. Cuando la calidad hablo de Industrias de Ocotlán o de Celanese Mexicana, que era que producía los insumos para el tejido de telas en industrias, vinieron abajo. Fracasaron, no fue que la quitaron Celanese Mexicana nada más, porque sí, fue precisamente porque los gobiernos neoliberales permitieron, no únicamente a los chinos, donde quiera, sí, pasó lo mismo, con todas las industrias. Entonces prefirieron comprar barato y de mala calidad que lo que se consumía en México. Por eso ahora la política del gobierno mexicano de que hay que producir de buena calidad y comprar los productos mexicanos, para mí es una buena política. En aquel tiempo se hubiera hecho eso, ¿verdad? Aun cuando había buen contacto empresarios con el gobierno, nunca pensaron en eso. ¿Por qué? Porque prefirieron cerrar cientos de empresas de textiles, ¿sí? O de preparaciones de hilados, como era Celanese Mexicana, ¿sí? Sí, y entonces esa actitud del gobierno federal de haber permitido todo aquello, ¿verdad?, es lo que llevó a fracaso a Celanese Mexicana. Entonces ya no pudo pagar los salarios que tenían. Sí. En los últimos tiempos empezaron a descontar los salarios, indemnizaban las diferencias, sí, pero aquí la culpa no fue del empresario, la culpa fue del gobierno, que desaparecían estas plantas. El gobierno los apoyó, no podía apoyarlos porque había sobornos, había corrupción. Entonces los chinos daban mucho dinero en perjuicio de las empresas productivas de México. Y a lo que nos interesa a nosotros, a la Celanese Mexicana, sí, fue el problema que vivimos en aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace en esta administración? Se protegió a toda la industria del calzado. ¿Te recuerdas por ahí? A la textil, sí, incluso. Sí. A la textil se está protegiendo. Es correcto. Oye, Beto, ¿tú ves aquí en Ocotlán viable un proyecto de izquierda, que se desarrolle un proyecto de izquierda? ¿Han perdurado, no han florecido? ¿Se llegó, no se llegó, se está, no se está? ¿Hay condiciones para un proyecto de izquierda en Ocotlán? Es que decir de izquierda se tiene que identificar el significado, ¿no?
Ujú, Y si no se conoce el significado, si ser de izquierda es decir que se es comunista, no, ujú. no, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Hay una definición de izquierda, ¿no? En donde esta combate, pues, lo que es la explotación del hombre por el hombre, aunque son partes del marxismo, ¿verdad? Pero lo que se intenta es de que la gente de izquierda debe tener una identificación con el pueblo, ¿sí? Claro, Con la ciudad, con los de abajo. Esa es debe ser la característica de un personaje de izquierda, izquierda. o como también yo digo, ¿no? Un revolucionario, ¿no? Ok. Debe ser un buen ejemplo, debe de ser una persona congruente, debe tener mucha honestidad, debe ser el ejemplo de los demás, Sí, ¿sí? Si no son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen, entonces está canijo y se ha perdido, como te digo. Pues sí, es fácil decir soy de izquierda, no, no. A ver, primeramente define qué es de izquierda y ujú. ya conociendo la definición, entonces compórtate. ¿Cómo tratas a tu Conforme. familia? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Cómo te empeñas tú como trabajador? Y más que nada, estos temas que desarrolló López Obrador en su gobierno Ujú. son temas de carácter de izquierda, ¿sí? Ok. Beto, por qué crees que en ciertos sectores en México, en algunos sectores de México, afortunadamente no en todo, pero por qué sí en otros países, por ejemplo en Argentina, está avanzando tanto la derecha? Bueno, es que no hay congruencia de lo dicho con lo que se hace, Ujú, ese problema, no hay congruencia, entonces son de izquierda, ¿verdad? Pero no hacen nada, por ejemplo, el gobierno de Alberto, Fer- Alberto Fernández, ujú. que perdió con Milei, ¿qué es lo que pasaba con él? ¿Qué pasó con él? No pudo estructurar un buen gobierno, no pudo apoyar a la Sí. gente. ¿Por qué? Porque no tenía una base social de apoyo. Claro, Ujú. si no tiene una base social de apoyo, entonces cómo van a creer en su política? ¿Ah? Sí. Por más que se digan progresistas o de izquierda, son los hechos los que van determinando pues, la cuestión. Es falta de capacidad, es falta de estar cercano al pueblo. Si no están cercanos al pueblo, si no trabajan por el mejoramiento de las bases o las clases más bajas, entonces Ujú. ahí pierden la fe y la confianza la gente, dice, no, este es igual que aquel, así que Ujú. mejor a ver si este es mejorcito que el otro. Que el otro. Precisamente en Argentina el gobierno está impulsando unas políticas para los trabajadores muy, muy dañinas, No, pues muy, muy malas. son políticas neoliberales, el neoliberalismo, ese es su camino, Ujú. una explotación Precarización. brutal en contra de los trabajadores. ¿Cómo es posible que acaban de aprobar que la jornada va a ser de 12 De 12 horas, horas. ¿sí? Sin pago de tiempo extra, ni mucho menos? Y hay muchas reformas en Argentina en perjuicio del pueblo y de los trabajadores. Sí, Sin embargo, eso fue lo que prometió Milei y todo el mundo le aplaudía. Y sí, ahora que están viviendo las consecuencias, ahí está el detalle de lo que es el neoliberalismo. sí, Es contrario a los intereses del del pueblo. pueblo, de la general. ¿Qué le dirías, Beto, a un joven que hoy quiere militar? No, pues el asunto es la preparación, conocer cuál es la realidad de lo que se vive, ¿sí? Políticamente. Tiene que meterse mucho el estudio. ¿Ah? Pero si luego empiezan a leer los libros de cómo hacerse ricos sin trabajar o de cómo hacerse millonarios con el negocito como esta Xochitl Galvez, ¿no? Empezar a vender gelatinas y llegar a un momento en donde con la venta de quién sabe cuántos cientos de gelatinas vas a mantener. Imagínate todo el mundo compitiendo. Pues no es así las cosas, de tal manera que tienen que prepararse. Hay personajes, hay referentes, ¿verdad? Que te dan indicaciones, Sí, que te dicen cuál es
la responsabilidad y la lucha de un personaje que quiere ayudar a su pueblo. Hay mucha literatura y bibliografía, diría yo también. Entonces, Sí. si no estudian, si no se preparan, si no conocen, pues, el estado de cosas en que se desarrolla Ajá, su vida o los conceptos políticos en su municipio y en sus empleos, correcto. pocos cuadros podrán salir con conocimientos y capacidad. Sí, correcto. Eh, Beto, ¿qué te mantiene actualmente por tantos años en la lucha? ¿Qué te mantiene hoy participando activamente? No, pues sabes que yo me siento con la obligación y el compromiso de dejar un legado con los jóvenes, con las personas, aún no muy jóvenes, ¿no? Que deben de luchar siempre por el beneficio común, por el mejoramiento de la ciudadanía y especialmente, como decía López Obrador, primeramente los pobres. Sí, Eso es lo que yo quiero dejar, un legado en donde la gente tenga un claro ejemplo de cómo podemos nosotros avanzar en la lucha política, ¿no? Ya sea sindical, ya sea electoral o partidista. Sí, si no entienden pues que luchar por el bien común es un sacrificio fuerte, ¿verdad? sí, Que va a servir exclusivamente a la colectividad, entonces no, si tú te pones en primer lugar, primero yo, luego yo, después yo, y ahí de ahí sí, no hay congruencia. correcto. Beto, con lo que me comentas ahorita, ¿qué has perdido, Beto? ¿Has perdido algo en esto? No, no he perdido nada porque no tengo nada, nunca he tenido nada. Pues lo que pasó en el sindicato de industrias me creó conflictos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, quedé en las listas negras, yo jamás pude tener un empleo en otra empresa, Ok, todo el mundo me ¿te rechazaba rechazaron? y trabajé en varias partes y además sabían quién era, a mis orígenes como líder sindical, Ujú, inmediatamente me despedían. sí, Sí, hasta que empecé a desarrollar trabajitos propios y ahí me la fui llevando, pero yo no he perdido nada, ¿no? Prácticamente no he perdido nada. Yo creo que todavía hasta ahora sigo sí, sirviendo a muchas personas se me acercan para ver algún problema del Infonavit, de una pensión, de una orientación sobre un conflicto muy particular ujú, y yo los oriento, los aconsejo y yo creo que eso es lo que he ganado, ¿no? muy bien, Poder servir a mis semejantes. Yo para mí ujú. eso es una gran satisfacción y mi frente en alto, así que yo no he perdido nada porque nunca he tenido nada. Ok, Beto. ¿Ves, Beto, una generación específicamente aquí en Ocotlán? ¿Ves una generación preparada? No, porque todos los muchachos que andan pues metidos en la política de partidos, ya tienen malas enseñanzas, malos ejemplos y yo no veo muchos jóvenes con un interés de servir a sus semejantes. Yo por eso sí les digo que se preparen, más que nada que conozcan qué es el humanismo. Ujú, El humanismo mexicano ya es un agregado de López Obrador, pero que busquen el significado de lo que es el humanismo. Hay mucha literatura, mucha literatura. bibliografía sobre lo que es el humanismo. ¿Sí? Sí, Y si no entienden, pues, las características de servir a sus semejantes, pues no veo yo muchos jóvenes con ese interés. ujú, Yo veo ahorita muchos, ¿no? Que ya hasta se están proponiendo como candidatos, ujú, ¿verdad? No saben ni lo que es la política, pero ellos creen sí, que ganar un puesto de elección popular ya ser políticos. No, son ya cuestiones muy particulares para tratar de vivir como los ricos, ¿no? Ya tener un salario alto ujú, y sin trabajar, tener ingresos. Y no veo yo muchos jóvenes, por lo menos de los que yo
conozco, son muy poquitos, son muy pocos los muchachos que tienen pues el interés de prepararse, Ajá. ¿sí? De conocer. Simplemente yo no veo a alguien que escriba, alguien que se prepare de manera muy particular sobre el tema de la política. Como de manera consciente. No. Sí, están dando ahorita en Morena los cursos de formación política por medio del Instituto Nacional de Formación Política de este partido. Ujú. Y eso es útil, es útil. Yo tengo algunas diferencias con ellos porque yo siempre hablo que hay que hablar de la actualidad, de las circunstancias que están, políticas que se viven en el momento para saber hacia dónde vamos. Yo Sí. he estado diciéndolos que deben de conocer lo que significa el golpe blando, lo que, Ujú. lo que son los fake news, Sí. las noticias falsas, lo que es el ataque del liberalismo en contra de los gobiernos. Hay Sí. manuales ya escritos y yo siempre les digo que lo lean, que conozcan por lo menos los principios Ujú. para que la gente se dé cuenta de lo que hoy se vive aquí en México, bueno, en todo el mundo ya ahora, de que el capitalismo, el neoliberalismo depende del capitalismo, ¿sí? Sí. Que es muy brutal sus políticas en contra de la sociedad, en contra de la gente. Sí. Ellos nada más ven por el 1%, por los más ricos. Ellos no se interesan por el pueblo. Por la mayoría. Pero esperemos, ¿no? Yo participo mucho con los cursos de formación política, Ajá. y me da gusto pues que haya la participación y veo que los muchachos ahí van caminando. Yo, por ejemplo, el otro día participé en un curso de formación política y de unas preguntas que hicieron, ellos hicieron 8, 6, 10 y yo de 10 ya saqué 4 y dije, ah, caray, me van ganando, ¿verdad? Me van ganando. Y eso sí me da gusto, pero es un gran esfuerzo. Yo digo que hay que poner el ejemplo, ¿verdad? Que con el buen ejemplo y los cursos de formación política podemos rescatar a los jóvenes. Muy bien, Beto. No, pues, algo que quieras agregar, Beto, para ir cerrando. No, pues el asunto es la invitación a seguir en esta lucha por una verdadera transformación en México, ¿no? Seguir luchando para que el pueblo siga gobernando, no para que los ricos gobiernen como Salinas Pliego, ¿verdad? Que llegando él a ser presidente nos va a dar una patada al trasero. Lo dice descaradamente. Entonces que la gente identifique quiénes son nuestros enemigos, tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Y Salinas Pliego es un enemigo del pueblo, ¿sí? Que si él de casualidad llegara, que nunca va a llegar, él les lo está diciendo, él acabaría con todos los programas de bienestar. Sí. Es el asunto y que sigamos con la transformación adelante. Tenemos que consolidar esta transformación del proyecto de la Cuarta Transformación. Sí. Tenemos que consolidarlo. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias, Beto. Por ahí en la República de Platón hay una referencia donde dice que la política la hacen las personas que tienen los sabios, ¿no? Lo dice literalmente en la política de Platón y hace referencia a esa sabiduría, pues precisamente al tiempo, digamos, a la etapa, a la madurez de la vida que da la experiencia. Entonces dice que los sabios son aquellos que tienen ese bagaje, esa experiencia de tantos años y son los que deben de gobernar. En este caso, pues darte el reconocimiento, Beto, de todos estos años que has estado en la lucha, que deberías de ser un referente pilar de este movimiento, por ese bagaje, por esa experiencia que tienes, por esa sabiduría que ya tienes, por esas luchas en las que te has caído, levantado, vuelto a levantar y que sigues con esa resiliencia que muchos jóvenes no la tienen, se van a lo fácil, se estrellan a la primera y se van por otros caminos. Y tú has dado muestras de una lucha permanente hasta el día de hoy. Entonces, reconocerte desde este humilde espacio, el que seas un referente para la izquierda y nunca olvidar, jamás la memoria histórica está presente con Beto y se quedaron muchas cosas en el tintero. Hay cosas ahorita por hacer, pero después programamos otra más profunda y sí, platicamos. Sí, platicamos.
Sí, no, pues la invitación a jóvenes y no muy jóvenes de que tienen que abrir los ojos y que tenemos que combatir de una manera enérgica y combativa a la derecha, sí, a los golpistas, que son los conservadores, que siempre han sido los grandes traidores de nuestra patria. Correcto. Muchísimas gracias, Beto. Ahí estamos. Los heridos, seguimos contigo. Muchísimas gracias y esperemos que compartan este diálogo con referentes del movimiento progresista de izquierda y nos vemos en unos nuevos diálogos por el municipio. Muchísimas gracias. Hasta luego.